Características de Roma antigua, Grecia antigua y Egipto antiguo. La historia de la humanidad ha sido marcada por grandes civilizaciones que, a lo largo de los siglos, dejaron un impacto profundo en la cultura, la política, el arte y la ciencia. Entre las más importantes se encuentran Roma antigua, Grecia antigua y Egipto antiguo, cada una con un legado único y fascinante. A continuación, exploramos las características más relevantes de estas tres grandes civilizaciones. Roma antigua. 1. Organización política y gobierno. Roma fue una civilización que evolucionó desde una monarquía, 753 a 509 AC, a una república, 509 a 27 AC, y, finalmente, a un vasto imperio, 27 AC 476 DC. Su gobierno fue una de las innovaciones más duraderas en la historia política. República Romana. Durante la República, Roma implementó un sistema de gobierno con importantes instituciones como el Senado, que era una asamblea de ciudadanos de clase alta, o patricios, que controlaban gran parte de las decisiones. Se elegían cónsules anualmente para gobernar junto al Senado, mientras que los tribunos de la plebe representaban a la clase baja, o plebeyos. Imperio Romano. Con la caída de la República y el surgimiento del Imperio bajo Augusto, Roma se consolidó como una superpotencia mundial. Los emperadores, a partir de Augusto, gobernaban de manera autoritaria, pero mantenían cierta apariencia republicana en sus formas de poder. 2. Su sociedad y estructura social. La sociedad romana era altamente jerárquica y estaba estructurada en diferentes clases. Patricios y plebeyos. Los patricios eran la clase alta terrateniente, que controlaba el poder político y social. Los plebeyos eran la clase baja, formada principalmente por agricultores, comerciantes y artesanos. Esclavitud. Los esclavos formaban una parte esencial de la sociedad romana y eran utilizados para diversas tareas, desde el trabajo agrícola hasta funciones domésticas y administrativas. Muchos esclavos eran prisioneros de guerra. 3. Cultura y legado. La cultura romana fue una mezcla de influencias griegas, etruscas y propias. Roma fue una gran exportadora de su cultura, extendiendo sus costumbres y su idioma, el latín, por todo su imperio. Derecho romano. Uno de los legados más perdurables de Roma es su sistema jurídico. El derecho romano sirvió como la base de los sistemas legales en muchos países europeos y latinoamericanos. Los principios del Corpus Juris Civilis, compilado bajo el emperador Justiniano, son aún relevantes en el derecho moderno. Ingeniería y arquitectura. Los romanos fueron ingenieros expertos. Construyeron carreteras que conectaban su imperio, como la famosa Vía Apia, impresionantes acueductos para abastecer de agua a las ciudades, y monumentales construcciones como el Coliseo y el Panteón, famosos por su uso del concreto y su diseño innovador. 4. Ejército y expansión. Roma poseía un ejército profesional y disciplinado que le permitió expandirse y controlar vastos territorios. Legiones romanas. La legión era la unidad militar más importante. Los legionarios estaban bien entrenados y organizados. Este ejército permitió a Roma conquistar gran parte de Europa, el norte de África y Oriente Medio. 5. Religión y filosofía. Religión romana. La religión de Roma antigua fue inicialmente politeísta y estaba muy influenciada por las creencias griegas. Los dioses romanos tenían versiones de los dioses griegos, Júpiter Zeus, Marte Ares, Venus Afrodita. Con la expansión del imperio, Roma asimiló y toleró una amplia variedad de cultos extranjeros. Cristianismo. A finales del imperio, el cristianismo se convirtió en la religión oficial, transformando profundamente la cultura romana y estableciendo una influencia duradera sobre la Europa medieval y moderna. Grecia antigua. 1. Organización política y gobierno. Grecia no era un imperio unificado como Roma o Egipto, sino una serie de ciudades-estado o polis, cada una con su propio sistema de gobierno. Las más importantes fueron Atenas y Esparta. Atenas es conocida como la cuna de la democracia. Aunque no todos los ciudadanos podían participar, esclavos y mujeres estaban excluidos, Atenas implementó una forma temprana de democracia directa, donde los ciudadanos votaban en la asamblea sobre asuntos importantes. Esparta, en contraste, Esparta era una sociedad militarista, gobernada por una oligarquía y orientada a la guerra. Los espartanos dedicaban su vida al entrenamiento militar desde una edad temprana. 2. Filosofía y pensamiento. Grecia fue la cuna de la filosofía occidental.
Sus pensadores sentaron las bases para la ciencia, la ética, la política y la metafísica que aún estudian hoy. Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates es famoso por su método de indagación basado en preguntas, mientras que Platón desarrolló la teoría de las ideas y fundó la academia. Aristóteles, alumno de Platón, fue el maestro de Alejandro Magno y es considerado uno de los primeros científicos de la historia. Ciencia y matemáticas. Grecia también hizo grandes avances en la ciencia y la matemática, con figuras como Pitágoras, Euclides, padre de la geometría, y Arquímedes. 3. Arte y cultura. El arte griego influyó profundamente en la historia del arte occidental. La escultura y la arquitectura griega son emblemáticas por su perfección y equilibrio. Templos griegos. Los templos, como el Partenón en la Acrópolis de Atenas, son ejemplos de la majestuosidad de la arquitectura griega. Estos templos estaban dedicados a sus dioses, especialmente a Atenea. Escultura. Los griegos desarrollaron un estilo escultórico que buscaba representar la belleza ideal del cuerpo humano, como se ve en la famosa estatua del Discóbolo. 4. Mitología y religión. La religión griega era politeísta, y su mitología es una de las más ricas del mundo antiguo. Dioses olímpicos. Los griegos adoraban a los dioses olímpicos, que vivían en el monte Olimpo. Entre ellos estaban Zeus, Hera, Poseidón y Atenea. Estos dioses eran considerados inmortales, pero también tenían debilidades y emociones humanas. Héroes y mitos. Además de los dioses, los mitos griegos incluían a héroes como Hércules, Aquiles y Perseo, cuyas aventuras fueron relatadas en historias épicas. 5. Juegos Olímpicos. Los antiguos griegos son conocidos por ser los fundadores de los Juegos Olímpicos, un evento deportivo que tenía lugar cada 4 años en honor a Zeus. Se celebraban en Olimpia y reunían a atletas de toda Grecia para competir en disciplinas como carreras, lanzamientos y lucha. Egipto antiguo. 1. Organización política y gobierno. Egipto fue una de las primeras civilizaciones del mundo, gobernada por una serie de faraones que se consideraban dioses en la tierra. Monarquía teocrática. Los faraones no solo gobernaban en términos políticos, sino también religiosos. Eran vistos como intermediarios entre los dioses y los humanos, y su autoridad era incuestionable. Dinastías. Egipto estuvo gobernado por una sucesión de dinastías durante más de 3000 años, desde el Imperio Antiguo, donde se construyeron las pirámides, hasta el Imperio Nuevo, famoso por faraones como Ramsés II y Tutankamón. 2. Religión y vida después de la muerte. Los egipcios tenían una fuerte creencia en la vida después de la muerte, lo que se refleja en sus complejos rituales funerarios. Momificación. Creían que el cuerpo debía preservarse para la vida eterna, lo que llevó a la práctica de la momificación. Las tumbas, como las pirámides, estaban llenas de objetos personales y tesoros que acompañarían al difunto en el más allá. Dioses egipcios. Los egipcios adoraban a una gran cantidad de dioses, como Ra, dios del sol, Osiris, dios del inframundo, e Isis, diosa de la magia y la maternidad. 3. Arquitectura monumental. La arquitectura egipcia es famosa por su monumentalidad. Sus estructuras más icónicas son las pirámides y los templos. Pirámides de Giza. Construidas durante el Imperio Antiguo, las pirámides son uno de los mayores logros arquitectónicos de la humanidad. La Gran Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún permanece en pie. Templos. Los templos, como los de Karnak y Luxor, eran centros religiosos dedicados a los dioses y faraones. 4. Escritura y conocimiento. La escritura egipcia fue crucial para su administración y cultura. Jeroglíficos. El sistema de escritura de los jeroglíficos era usado para inscripciones religiosas y monumentales. El hallazgo de la piedra de Rosetta permitió a los historiadores modernos descifrar este complejo sistema. Avances científicos. Los egipcios eran hábiles en astronomía, medicina y matemáticas. Conocían el ciclo de las estrellas, realizaban operaciones quirúrgicas y usaban sistemas numéricos avanzados para la construcción. 5. Economía y agricultura. La vida egipcia dependía en gran medida del río Nilo, cuya inundación anual permitía una agricultura próspera. Gracias a esto, Egipto pudo desarrollar una economía sólida basada en el cultivo de trigo, cebada y lino, y el comercio con otras civilizaciones. Conclusión. Roma, Grecia y Egipto fueron civilizaciones que marcaron la historia de la humanidad, cada una con un legado duradero en diversos ámbitos.
Roma nos dejó sus leyes y su organización política, Grecia su amor por la filosofía y las artes, y Egipto su profunda espiritualidad y sus monumentos inmortales. Cada una, con sus particularidades, contribuyó al desarrollo de la civilización occidental y sus valores, que aún resuenan en el mundo moderno.